Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy vamos a ver un mecanismo consistente en un embrague de puente controlado por un servomotor. Es una aplicación de esos servomotores que hemos visto en otros vídeos que incorporan unos herrajes y que nos permiten hacer articulaciones motorizadas de forma muy sencilla. La verdad es que el mecanismo es bastante fácil, es un mecanismo que se puede hacer pues, con piezas relativamente sencillas, salvo o a excepción de ese servomecanismo que, como ya he comentado en otros vídeos, es muy fácil de encontrar en los marketplaces, en los diferentes marketplaces, a un precio muy razonable. Ahora veremos funcionar el mecanismo y veremos que la verdad pues tiene una respuesta bastante adecuada. Bueno, pues aquí vemos una perspectiva del montaje y como vemos, pues el mecanismo tiene un eje primario al que hemos acoplado el típico motor de Mecano de 6 velocidades y un eje secundario que es al que acoplamos potencia a través de un eje intermedio, que es el que se ve arriba, que es el que conseguimos acoplar o desacoplar, digamos que haciendo uso del servomotor del que hemos hablado antes. Entonces, bueno, pues el mecanismo, como veis, pues tiene nada, el motor típico de 6 velocidades de Mecano conectado directamente a la fuente de alimentación y luego, pues para poder manejar el servo hemos utilizado el típico probador de servos que realmente, bueno, pues nos da mucho juego en estos montajes sencillos. Bueno, pues aquí vemos al mecanismo funcionando. Ahora de momento pues el motor lo hemos metido a bajas revoluciones, le hemos metido con una conversión digamos alta para que el eje primario gire no demasiado rápido y vemos bueno pues que el acoplamiento es bastante bueno y además a estas velocidades pues tampoco tiene unas pérdidas muy significativas. La verdad es que bueno ya veremos luego que el comportamiento depende un poco de la velocidad del primario y sobre todo el rendimiento del mecanismo, de forma que a menor velocidad, mayor rendimiento. Bueno, y en esta fotografía vemos el mecanismo en planta, que como se ve es tremendamente sencillo. Los dos ejes, el primario y el secundario, utilizamos los típicos soportes triangulares y de alguna manera pues luego hemos acoplado el motor de Mecano con cadena, con una cadena, en este caso es la típica cadena de Metalus y luego bueno pues un poco la gracia del mecanismo pues es ese servomecanismo en el que de alguna manera hemos montado el tercer eje intermedio en un bastidor y que es el que, digamos, con el que conseguimos que las ruedas del eje intermedio se acoplen a la rueda tanto del eje primario como del eje secundario y de esa manera pues consigamos transmitir potencia del eje primario al secundario. Incluso, claro, se trata de un acoplamiento que tiene cierta elasticidad y que esa elasticidad la podemos gobernar, digamos, con la posición del servo, es decir, apretando, haciendo más presión con el eje intermedio sobre el primario y el secundario. Lógicamente, a mayor presión que hagamos, el rendimiento del mecanismo es peor, porque lógicamente los rozamientos son mayores en todos los ejes.
Bueno, pues aquí vemos el mecanismo con el eje primario girando a máxima velocidad. El acoplamiento es bueno, lo que pasa que el rendimiento del mecanismo, pues lógicamente disminuye mucho en tanto en cuanto la velocidad del primario, del eje primario aumenta. En el vídeo anterior, pues le vimos, digamos que funcionando a una velocidad intermedia, yo creo que con unos resultados bastante buenos. Y luego simplemente, bueno, pues apuntar que las tres ruedas que van en el eje intermedio van lógicamente solidarias con los tornillos prisioneros al eje para que de alguna manera las tres estén acopladas y de esa manera pues se puede hacer la transferencia de potencia entre los dos ejes. Bueno, pues aquí vemos una primera versión del mecanismo. Tuve la precaución de hacer un vídeo cuando, digamos, hice la primera versión del mecanismo en la que, bueno, al principio pues utilicé unas ruedas para el eje primario y secundario más grandes. Lo que pasa es que esas ruedas tenían bastante alabeo y entonces el acoplamiento era bastante malo. Con lo cual, bueno, pues para hacer, digamos, optimizar el mecanismo, pues fue tan sencillo como sustituir esas ruedas y cambiarle por unas ruedas más pequeñas iguales a las ruedas que monta el eje intermedio. Y con esa sencillísima modificación, pues el mecanismo se optimizó mucho. De forma que, bueno, claro, es un mecanismo tan sencillo que con una arquitectura tan sencilla que su optimización pues resultó francamente fácil. Bueno, y aquí tenemos el primer despiece del montaje, que la verdad es muy sencillo, pero bueno, fijaros que el montaje aún así pues es un montaje bastante modular. Entonces a la izquierda tenemos el motor en su bancada, que con tres tornillos pues lo unimos, digamos, al chasis donde está en el eje primario y secundario, que está en el medio. El acoplamiento entre el motor y el eje primario es sencillo, con una cadena. En el chasis pues se puede ver los dos ejes, el primario y el secundario, con sus correspondientes soportes. Al eje secundario le hemos puesto una rueda un poco grande, pues para que tenga un poco de inercia, y finalmente a la derecha, pues digamos que el eje intermedio, pues también tiene su propia bancada sobre la que montamos ese servo que tiene esos herrajes y con los que construimos una articulación motorizada, y luego, bueno, pues hemos puesto un soporte muy sencillo en el que hemos colocado el eje intermedio, que es el que realmente acopla el eje primario con el secundario, a través, digamos, del rozamiento, de la fricción que se produce entre las diferentes ruedas que entran en juego. Como he comentado antes, pues las tres ruedas que van en el eje intermedio son solidarias al eje y las hemos fijado mediante tornillos prisioneros. Bueno, y aquí en esta fotografía pues vemos todas las piezas que componen la bancada del motor y el chasis principal, donde están el eje primario y el secundario. Como veis realmente pues son bastantes pocas piezas y bastantes pocos tornillos, porque el montaje pues bueno, pues ha resultado extremadamente sencillo. Y tampoco hay grandes cosas reseñables, porque es un montaje tan sencillo que no tiene trucos significativos que os pueda transmitir, pero bueno, que veáis aquí todas las piezas que hemos empleado, que como veis, pues son bastante estándares. Bueno, y aquí un detalle un poco de lo que es el eje intermedio con el servomecanismo. Digamos que lo he puesto para que podáis ver un poco la referencia del servo. Son, ya digo, muy fáciles de encontrar en los distintos marketplaces y tienen un precio bastante razonable. Yo creo que están por debajo de los 10 euros. Acordaros que para poderles acoplar al mecano, fijaros que el servo va acoplado a cada lado con dos tornillos, pues tuve que hacer unos agujeros de métrica 4 y que fueran compatibles con el sistema mecano, que entre ambos agujeros pues había dos unidades mecano, es decir, dos medias pulgadas, o sea, una pulgada. Bueno, y por último ya el despiece de esta parte, que como veis pues también tiene muy pocas piezas, es muy sencillo y en el que, bueno, pues no ha sido necesario que quitase nada más que un herraje del servo, pues para poderlo desmontar completamente. El servo, digamos que los herrajes estaban montados de forma que en la posición neutra, es decir, cuando mandamos un pulso de 1500 microsegundos, pues digamos que el servo se encuentra en la posición intermedia o los dos herrajes, por decirlo de alguna manera, pues quedarían paralelos. Digo, o sea, quedarían sí en el mismo plano, ¿vale? Bueno, pues nada más, hasta aquí este vídeo y nada, pues oye, muchas gracias a todos los que lo habéis visto.
Bueno, y nada, agradeceros a todos los que veis mis vídeos. Nada, deciros que si os gusta el contenido que publico, pues os podéis suscribir. Si os gustan los vídeos, darle like. Y en cualquier caso, pues ya digo, yo muchas gracias a los que veis mis vídeos. Un saludo para todos, a seguir bien y con mucha salud.